Voces de Economía, un espacio diseñado para hablar de economía con comodidad. Hoy vamos a hablar de las diferentes doctrinas económicas que existen y cómo estas han influido en Colombia en los últimos 70 años. Para comenzar, debemos saber que la economía ha estado presente en la humanidad desde sus inicios, si que antes de ser una ciencia formal. En la antigüedad clásica, por los siglos 5 y 3 a.C., los pensadores griegos aportaron ideas que fueron un punto de partida para desarrollar el pensamiento económico. Platón nos hablaba de una organización social a base de funciones y jerarquías sociales para mantener un orden. Jenofonte nos hablaba sobre la especialización específica en áreas para aumentar la productividad. Y Aristóteles nos hablaba de la importancia de la propiedad privada para estimular el trabajo, ya que las personas se interesan más por un bien propio que por un bien común. Y aunque no fue una teoría económica como tal, sí funcionó como una base para escuelas económicas que se desarrollaron posteriormente. Como decir, los siguientes siglos surgió una escuela entre el siglo XVI al siglo XVIII, que fue el mercantilismo, la primera escuela económica formal. Y esta nos hablaba de que la riqueza venía de la cantidad de oro y plata que una nación poseía o persona. Y entraba un factor muy importante, que era la intervención estatal, que ellos funcionaban como intermediarios para las exportaciones y limitando las importaciones, ya que se defendía que hay que exportar más de lo que se importa. Además de ser la primera y funcionar como base para defender las siguientes políticas económicas dirigidas por gobiernos. Y finalmente en el siglo XIX nos encontramos una escuela económica muy importante, que es la neoclásica. La neoclásica desarrolló una visión económica muy científica y matemática. Autores como Jevons, Menger y Walras desarrollaron una teoría llamada la utilidad marginal, que nos explicaba que el valor de un objeto se defendía o se determinaba por la utilidad que le dé el consumidor. También explicaban que los humanos somos seres racionales que buscan maximizar sus beneficios y que los precios se determinaban por la interacción entre la oferta y la demanda. Y pues esta es la teoría económica con la que se ha regido y se analiza los nuevos pensamientos económicos actualmente. La evolución de las teorías económicas. Fisiocracia. Su inicio. La agricultura es la fuente principal de la riqueza. La libre competencia y la propiedad privada son fundamentales para el crecimiento económico. Esta teoría se basaba en este inicio. Se dio en el siglo XVIII. Sus autores fueron Francois Quesnay, Anne Robert y Jacques Turgot. Sus ideas: la economía es un sistema circular, que la producción agrícola y la libre competencia se basaban también en la propiedad privada. Su evolución final, la fisiocracia surgió de un pensamiento económico en Francia. Se centró en la agricultura, aunque su influencia fue limitada, gracias a que fue cuestionada por la teoría clásica. La teoría clásica, su inicio: la economía es una ciencia que estudia la producción, distribución y consumo y la libre competencia. Se dio en el siglo XVIII y siglo XIX. Sus autores fueron Adam Smith, David Ricardo y Joan Stuart Mill. Sus ideas fue la división del trabajo, aumenta la productividad. Su evolución: la mano invisible y la división del trabajo. Su evolución final: la teoría dominó el pensamiento económico hasta la Gran Depresión de 1929, cuando fue cuestionada por el keynesianismo. La teoría keynesianismo. Se inició la economía. No siempre la economía se basaba en una economía con equilibrio. El Estado debía intervenir para estabilizar la economía, la estabilidad económica. Se dio en el siglo XX. Sus autores fue John Maynard Keynes. Sus ideas: la demanda agrega a la suma de la demanda de consumo, inversión y gasto público, donde puede tener un efecto en la política fiscal y monetaria, el cual la intervención del Estado puede
dar una estabilidad en la economía. El keynesianismo nos habla de que el Estado debía intervenir para así tener una estabilidad económica. Su evolución final dominó el pensamiento económico desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1970, cuando fue cuestionada por la teoría monetarista. Para el análisis del impacto de las doctrinas económicas en Colombia en los últimos 70 años de historia, vamos a abordarlo desde el impacto de cada escuela y por periodos. Para el periodo de 1950 a 1980, encontramos la incidencia en la escuela preclásica, que se ve reflejada en lo que fue los controles cuantitativos e impuestos a importaciones en los años 50 y 60, como también los programas de colonización y modernización agraria, que obviamente fueron mediante la creación del INCORA, que era como tal el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. ¿Qué impacto positivo mantuvo esto? Porque logró proteger el mercado interno como tal, pero también creó que protegía como tal a empresas poco competitivas. Ya en la escuela clásica de Adam Smith y David Ricardo se ve reflejado en lo que fue las bonanzas cafeteras que ayudaron a la estabilidad temporal, como también el papel protagónico que asumió la Federación Nacional de Cafeteros en la economía y en la política agraria. El impacto positivo fue que obviamente con sus aportes significativos se sostuvieron las importaciones y algunos proyectos de industrialización. Pero también dependíamos, el impacto negativo fue que dependíamos como tal del cultivo del café, y obviamente se generó un freno parcial en la diversificación productiva. En la escuela keynesiana se ve reflejada en lo que fue la creación del Instituto de Fomento Industrial, el IFI, y la consolidación como tal de Ecopetrol, una empresa colombiana de petróleos. También en los planes de desarrollo implementados por los gobiernos de los diferentes presidentes que estuvieron en estos periodos, y también como lo que fue la expansión de la infraestructura tanto vial, energética y telecomunicaciones. Obviamente, pues, ¿cuál fue el impacto positivo? Que una rápida industrialización urbana, aumento del empleo en la parte manufacturera y una formación de una clase media urbana. El impacto negativo es que se mantenía protegiendo empresas con poca competitividad. En la parte de la escuela neoclásica, obviamente se ve reflejada en lo que fue la reforma financiera de 1974, la liberación de crédito y tasas de interés, mayor apertura del sector bancario, y lo que fue el rol protagónico también acá en esa parte del Banco de la República. Obviamente, en la parte del control monetario. ¿Cuál fue el impacto positivo? Que obviamente se modernizó como tal el sistema financiero. Obviamente, acá el impacto negativo fue que las empresas poco competitivas, entre ellas aumentó lo que fue la desigualdad y las tensiones sociales. Ya en esta misma parte aparecieron corrientes complementarias, como fue el desarrollismo, el proteccionismo selectivo, entre otras, que iban dirigidas principalmente a unas políticas mixtas, es decir, se creaban incentivos a industrias manufactureras específicas mediante la creación de institutos técnicos y fondos de fomento, es decir, que generó el impacto positivo de que se logró crear como tal polos industriales con cierta competitividad, pero también existieron como tal fallas de coordinación en la parte público-privada, y también existía la persistencia de cuellos de botella, es decir, infraestructura, formación técnica. Ahora los dejo con la compañera Sofía, que abordará el periodo de 1980 a la actualidad. Bueno, buenas tardes. Continuando con el impacto de las doctrinas económicas en Colombia en los últimos 70 años. 1980-2010. Impacto del neoliberalismo y la apertura económica. Entre 1980 y 2010, gran parte de América Latina, incluida Colombia, adoptó el modelo neoliberal, impulsado por organismos internacionales y por la necesidad de estabilizar economías afectadas por la inflación, la deuda externa y la baja productividad. Este modelo propina una transformación profunda. Menos intervención del Estado, más protagonismo del mercado y mayor conexión con la economía global. En Colombia estas ideas tomaron forma decisiva en los años 90, con la apertura económica liderada por el gobierno de César Gaviria. El lema era "Bienvenidos al futuro". Esto significa reducir aranceles, flexibilizar el comercio exterior, abrir las puertas a productos internacionales y permitir que el país compitiera directamente con el mercado global. También se fortalecieron políticas de privatización, liberación financiera y reformas laborales. Los efectos fueron mixtos. Por un lado, la apertura trajo mayor competencia, modernización empresarial, acceso a tecnología global y crecimiento en sectores como telecomunicaciones,
banca y bienes importados, pero también generó grandes desafíos. Miles de empresas pequeñas no resistieron la competencia internacional. El campo colombiano se vio afectado por productos agrícolas subsidiados del exterior y la desigualdad se hizo más visible específicamente en zonas rurales y sectores vulnerables. Este periodo dejó una huella profunda, un país más conectado con el mundo, pero también con tensiones sociales derivadas de la transición. En esencia, estos años representan el paso de una economía protegida a una economía abierta que busca eficiencia, competitividad y estabilidad, pero también aumenta las brechas sociales y territoriales. Ahora seguimos con economía mixta y nuevos desafíos 2010-2024. A partir del 2010, muchos países comenzaron a representarse el equilibrio entre mercado. A partir de 2010, muchos países comenzaron a replantearse el equilibrio entre mercado y Estado. Después de la crisis financiera global de 2008, surgió la idea de que era necesario recuperar el papel del Estado para corregir desigualdades, impulsar el desarrollo y proteger sectores estratégicos. En este contexto se fortalece el concepto de economía mixta, una combinación entre dinamismo privado y responsabilidad pública con inspiración en principios keynesianos. En Colombia, este enfoque se refleja en varias áreas: inversión estatal en infraestructura, ampliación de programas sociales, apoyo a la educación y la salud, impulso a energías renovables y políticas para enfrentar la pobreza extrema. Aunque el mercado sigue siendo central, el Estado recupera protagonismo en la planificación. Además, este periodo está marcado por nuevos desafíos estructurales: la transición energética, la necesidad de diversificar la economía más allá del petróleo y el carbón, el impacto del cambio climático en la agricultura y las brechas sociales que dejó el conflicto armado. También entran en juego debates sobre reformas tributarias y pensionales y laborales para adaptar al país a las demandas del siglo XXI. La pandemia del 2020 aceleró mucho de estas decisiones, evidenció la importancia del gasto público, del sistema sanitario, de la protección social y de un Estado capaz de responder en crisis. Desde entonces, Colombia avanza hacia un modelo donde mercado y Estado se complementan, buscando crecimiento económico con mayor justicia social. En pocas palabras, entre 2010 y 2024, Colombia vive la transformación hacia una economía mixta, donde el mercado sigue siendo motor, pero el Estado retoma un papel clave para garantizar equidad, estabilidad y sostenibilidad frente a los retos globales del presente. En conclusión, entender estas doctrinas económicas es entendernos como sociedad. El neoliberalismo y la economía mixta no son teorías lejanas, son fuerzas que han marcado nuestras oportunidades, nuestras crisis y nuestros cambios. Al mirarlas con profundidad, descubrimos que la economía no es solo números, es decisiones que cambian vidas, y reconocerlo nos convierte en ciudadanos más críticos, más conscientes y capaces de imaginar un futuro más justo. Gracias por su atención.